Voy a empezar, antes de empezar con el tema, quiero comenzar con los siguientes. Una pregunta para nuestros televidentes, una pregunta para ustedes también. A ver. Tenemos 5 sentidos básicos, ¿verdad? El sentido de la vista, del olfato, de la audición, del gusto y del tacto. Hay quien dice ahora, como todo, que hay más de 20 sentidos. Uno de ellos es el equilibrocepción, el sinestésico, el propiocepción. El propiocepción es el hecho de que cerramos los ojos y sabemos dónde está la rodilla, etcétera. Se llama propiocepción y se le considera un sentido también. Pero considerando los 5 sentidos básicos, la pregunta para nuestros televidentes y para ustedes es, si tuvieran que escoger un solo sentido, y también para nuestra audiencia aquí, si tuvieran que escoger un solo sentido, ¿cuál seleccionarían? Uno solo de los 5. Ay, yo seleccionaría el oído, tal vez. El oído, la audición. Creo que yo la audición. Yo seleccionaría, siempre he dicho que la vista. La vista. Fíjense, la mayoría de la gente contesta la vista. La mayoría de la gente porque como que sentimos miedo ante la oscuridad, ante las tinieblas. Pero quiero empezar con algo que se llama hambre de piel. Hambre de piel es la ausencia, ¿sí? O necesidad del contacto físico. Cuando tenemos una ausencia de contacto físico, lo que sucede es que nuestro organismo tiene problemas porque hay ciertas sustancias reguladas por el tacto. Y esas sustancias están relacionadas con disfrutar la vida, con disminución del estrés, con disminución de la ansiedad, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, ¿verdad? Hambre de piel tiene un papel importantísimo en nuestra vida. De hecho, si nosotros alimentamos a un bebé con los nutrientes más importantes y podemos esperar que va a estar bien, puede tener el bebé todo, pero si le falta contacto físico, va a tener depresión, va a tener irritabilidad, incluso puede llegar a morir. Y es una de las cuestiones. Entonces, sí, la mayoría de nosotros seleccionamos la vista, pero piensen en el tacto, donde toda la piel que tenemos en nuestra persona. Es algo imprescindible. Y el tema de hoy, abrazo, una caricia para el alma. ¿Qué es lo que representa un abrazo? El abrazo es algo que nos conforta cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos cualquier situación negativa, pero al mismo tiempo es algo que nos da alegría cuando vemos una persona que no la hemos visto por mucho tiempo. También quiero que cada uno de ustedes recuerde aquel abrazo o aquel momento en que recibieron un abrazo que para ustedes fue muy importante. Yo puedo recordar la muerte de mi padre, que en paz descanse. Los abrazos que yo recibí de mi familia, de ciertos amigos, de ciertas amistades, son abrazos que no se olvidan. Y hay otro abrazo que yo recuerdo muy significativamente, que fue la muerte de mi tío Alfredo, un tío político muy querido, casado con la hermana de mi madre. Mis primos, la mayoría mujeres, y recuerdo a mi primo Alfredo, el mayor de los hombres, se mostró con una fortaleza tremenda, y cuando del panteón se van retirando mis primas, me agarra y me da un abrazo llorando, y dice, me tenía que mostrar fuerte ante mis hermanas, ¿verdad? Pero son abrazos que no se olvidan. Entonces, aquí hay varios estudios y varios experimentos que se han hecho tremendos, ¿verdad? De hecho, en los 80s surge un movimiento, reclutadores de abrazos, de gente que va a dar abrazos. ¿Por qué surge? Surge en Estados Unidos. Desafortunadamente, muchas madres, ¿sí?, han caído por medicamentos, por drogas, etcétera, en situaciones donde ponen al bebé demasiado vulnerable. Esos bebés tienen un síndrome de abstinencia neonatal desde que nacen. Para poder sobrevivir, para poder deshabituarlos de las drogas, de las sustancias que estuvieron recibiendo, los abrazos son fundamentales. Entonces hubo muchos voluntarios, exceso de voluntarios afortunadamente, donde ellos se comprometieron a cuidar a esos bebés y se ve el cambio que tienen. Esos bebés nacen con irritabilidad, con convulsiones, con síndromes de trastorno de sueño, con muchas cosas, que crees que son otras situaciones, pero en realidad es el contacto físico, ¿no? Sí, con todo eso por las drogas, pero con el contacto físico el bebé se calma. Un abrazo da tranquilidad,
Y ahí es donde entramos. ¿Cuáles son los beneficios de un abrazo? Un abrazo da tranquilidad, da confianza, da energía, da fortaleza, eleva la autoestima. O sea, tiene muchos beneficios. Y lo importante... otro que me gustaría agregar, que nos recarga la pila, lo dijo, nos da energía, pero es ese confort, como un hogar, como que hay personas que abrazan y abrazan bien sabroso. No, Abrazos bonitos. Es muy cierto. El abrazo es un gran medio de comunicación que no necesita para hablarlo ni palabras ni expresiones, simplemente el abrazo. Solito. El abrazo es un gran silencio que al mismo tiempo dice demasiadas cosas. Es tremendo. O sea, el abrazo es algo que es realmente tremendo en cuanto a lo que genera. Claro. Hay un estudio que se hizo en los 60s también con changuitos. Y se les separó a los changuitos, algunos al otro día, a la semana de su madre, algunos al mes, etcétera, pero se veía como un changuito separado de su madre, las relaciones que iba a tener, cómo iba a estar, el hecho de que le faltaba el contacto físico fue tremendo, tremendo. Entonces también es algo que nosotros como seres humanos lo buscamos. Incluso el hambre de piel es inconsciente. Okay. O sea, nosotros inconscientemente vamos a buscar otros seres humanos porque necesitamos esa hambre de piel. Por eso lo tremendo de la pandemia para aquellas personas que estaban solas. Aquellas personas que estaban solas, pues la manera de al menos mitigar esa hambre de piel por videollamadas, por el estar hablando con una persona, etcétera, lo mitigas, pero no es suficiente, no es exactamente lo mismo. Aquellos que tuvimos la fortuna de estar en pandemia con personas queridas, con familias, con mis hijos, yo en este caso, pues es una bendición, ¿verdad? Porque reflexionan mucho. Entonces, más que todo, el tema de hoy es para reflexionar. Usted, cada uno de ustedes, ¿cómo dan los abrazos? ¿Qué sienten al recibir los abrazos? Y si realmente permiten el contacto físico, ¿verdad? Porque también es otra de las cosas que hay. Traemos muchos tabús, ¿verdad? Claro, hay de abrazos a abrazos. Tú lo mencionaste, Valeria, también, ¿verdad? Hay abrazos que pueden ser también un poco exagerados, pero realmente es una necesidad de nosotros como seres humanos el tener ese contacto físico por el hambre de piel que representa en este caso, ¿verdad? Exactamente. Así que aquí también surge esta invitación a todos los papás que abracen mucho a sus hijos, que a lo mejor tuviste un día muy ajetreado, estás cansado, fastidiado, agobiado, pero no dejes de abrazar a tu familia, a tu pareja, a toda la gente que quieras, abrázala bien para que cuando sean adultos, sobre todo esos pequeños que están en casa, cuando sean adultos, entiendan el verdadero valor del apapacho, ¿verdad? Del hecho de Así recibir es. eso. Yo nomás comento algo rápidamente. En la pregunta que hice, ¿con cuál sentido? Yo contesté la vista. Ahorita yo me quedaría con el tacto, que es la piel de todo nuestro cuerpo. Pues es y el lo que órgano más sentimos. grande. Así yo creo es. que por algo, Y mucho ¿no? más Así es. receptivo Así a es. todos los estímulos. Ya externos. ahorita, bajo reflexión, me quedaría con el Con el tacto. tacto. Muy bien, a lo mejor algunos nos vamos a trasladar, vamos a Tendríamos cambiar que de cambiar respuesta. esa idea.